Buenas tardes, no sé qué hora es, con todos, y quiero agradecer a Carlos Espinosa y los demás organizadores de este evento. Es un placer para mí estar en el Ecuador de nuevo. Quiero darles una pequeña un pedazo de información. Es que yo nací en el Congo de un padre belga, de una madre congolesa, crecí en Bélgica y estudié en ambas partes, en Bélgica para el grado y posgrado en Francia. Ahora estoy viviendo y trabajando, enseñando en los Estados Unidos desde el inicio de los 90. Pero quiero también enfatizar el hecho de que mi vinculación con el Ecuador empieza en 1984, cuando he hecho mi tesis de doctorado sobre el Ecuador y he empezado realmente mi carrera como profesor antes de sacar mi doctorado en el Departamento de Antropología de la Universidad Católica. La puse aquí. Entonces tengo una relación con el Ecuador que es bastante importante dentro de mi trayectoria. Entonces, con la información que yo recibí, con la invitación, no sabía realmente lo que iba a presentar hoy. Había una pequeña presentación de 20-25 minutos hoy y una charla más larga mañana. Entonces, yo decía, pero ¿a quién, quién estará en la audiencia? No sabía. Entonces, yo decidí de hablar de un aparato conceptual, digamos, framework, como se dice, marco conceptual, que utilizo en un curso de posgrado que enseño de vez en cuando en Miami, en la FIU. Entonces, este curso se llama, en inglés, The African Diaspora, Anthropological Perspectives. Y entonces, en este curso, empezamos por supuesto, discutir las varias teorizaciones de African Diaspora, de diáspora africana, que hay muchas. Y luego el curso está estructurado de una cierta manera, en la cual miramos a un cierto número de etnografías, dependiendo del número de tan grande que son 5 o 6 etnografías durante el semestre. Y el objetivo es, por supuesto, discutir las varias decisiones que cada etnógrafo tomó para la realización exitosa de su proyecto de investigación. Y claro, para empezar hay que subrayar el hecho de que siempre es etnografías son el resultado de una multitud, de una combinación de varios métodos. No hay etnografías donde se encuentra solamente un método. Entonces, cada etnógrafo, cuando está enfrente del proyecto que quiere realizar, tiene que eventualmente prestar y poner junto con una especie de bricolage, como diría Lévi-Strauss, una especie de paquete conceptual metodológico que será exitoso. Y entonces, el paper, the final paper, como se dice, el trabajo final que deben producir cada estudiante, deben hacer también una comparación entre por lo menos 2 etnografías que tienen una cierta distancia entre ellas y que yo tengo que, por supuesto, aprobar. Pero y esta distancia
se la puede medir utilizando el marco teórico que les voy a mostrar ahora, ¿no? el marco conceptual, digamos, que les voy a mostrar ahora. Y es este marco conceptual también que utilizamos a lo largo del semestre para discutir cada etnografía, ¿no? Porque lo que ellos deben hacer solo en su trabajo final, lo hacemos juntos para cada etnografía a lo largo del semestre. Y las etnografías, por supuesto, vienen de son sobre la diáspora africana en las Américas, en Europa, en el Caribe, en Asia. Entonces, eso es déjenme mostrarles. Entonces, mi esperanza es que podremos discutir un poco más sobre cualquier aspecto de esto cuando llegamos al final. No sé. Ok. Entonces, eso les muestro a ellos. Es decir, que eso podría ser una representación de la situación, digamos, de investigación en la cual se encuentra un etnógrafo, ¿no? Que es donde se entiende el etnógrafo como el subject of research, y cualquier tema o punto focal sobre el cual quiere trabajar como el object of research. Y el hecho de que, porque estudiantes me dijeron, pero doctor Ayer, ¿por qué son los informantes son representados más pequeños que eso no tiene nada que ver? Por favor, no, discúlpenme, con eso no estoy tratando de disminuir la importancia de los research participants o informantes. Pero eso sería la situación. Y entonces quiero mostrarles de que hasta más o menos en el contexto de los Estados Unidos, to make a long story short, porque no se puede hablar de la historia de la antropología americana aquí, pero se podría decir que hubo un paradigmatic shift, un cambio de paradigma, como al final de los 60 y particularmente en los 70 y usualmente en los libros de historia de antropología americana se subraya a la figura de Clifford Geertz, que como una persona pivotal para este cambio paradigmático. Claro que un cambio paradigmático no pasa así, es algo que es progresivo y que algunos podrían decir que del paradigma de etnografía, del paradigma moderno, se puede todavía encontrar en el trabajo de muchos antropólogos hoy en día, ¿no? Entonces eso es eso que le llamo a ellos the modern paradigm of ethnographic fieldwork, y entonces ya hemos conversado la introducción de Carlos y varias cosas que se discutió aquí, donde por supuesto, y eso es un paradigma que se podría decir hasta los años 60 era bastante dominante, donde el researcher está, cuando hace fieldwork o trabajo de campo, se considera como completamente separado de los informantes o de los research participants con los cuales trabaja. Y entonces, y que hay que mantener esta separación. Es una separación que, por supuesto, permitirá de que no haya ninguna subjetividad o polución, ¿no? Y que todos los datos serán recopilados de manera objetiva dentro del landscape o del panorama, del contexto, del entorno en los cuales se encuentran los informantes, ¿no? Entonces, déjame ver aquí. Me disculpa, mi hijo quebró estoy esperando nuevas gafas, pero tengo otra, pero no es tan buena como esta. Entonces, aquí son ciertas cosas que se puede ver. Es que, claro que el paradigma moderno está caracterizado por positivismo,
se valoriza lo objetivo, se desvaloriza lo subjetivo, no hay reporting, no hay información compartida en la etnografía sobre las emociones de ni del etnógrafo ni tampoco de los informantes. El etnógrafo, the subject of research, no se involucra en lo político, en las dimensiones políticas de la comunidad, porque eso podría llevarle a él o a ella, pero muchas veces en el contexto del paradigma moderno eran a él o ellos, éles, pero a tener bias, a tener sesgos. No conocí estas palabras. Sesgos. Y entonces hay que evitar cualquier sesgo, así uno puede guardar su santa objetividad. Y entonces the writing style, el estilo, si ustedes lean etnografías, ¿no?, antiguas, se puede ver que el estilo de escritura que ha sido llamado ethnographic realism es muy particular y se encuentra entre ellos todos, que se utiliza la tercera persona, que hay una tendencia muy marcada esencialista, se llama de los hombres, de las mujeres que hacen cosas, ¿no? Y claro que es un paradigma que funcionó mucho más para mirar a las poblaciones no occidentales, por supuesto, y que están representadas como siendo prisioneras de prácticas tradicionales, ancestrales, muy pesadas, ¿no? y etcétera, ¿no? Entonces, un esencialismo, una invisibilización del investigador, porque nunca se hace referencia a la manera como él o ella ha llegado a las conclusiones, porque nosotros sabemos que lo que uno encuentra en etnografías son conclusiones de caminos más o menos complicados o difíciles para llegar a un entendimiento, el entendimiento al cual uno se llega. Y uno nunca, un etnógrafo no se presenta de manera frágil, como para revelar a todo el mundo qué idiota fue al inicio cuando pensaba esta cosa o esta otra cosa. Y entonces hay una especie de estilo muy particular, una univocalidad. Se escucha solamente a la voz del etnógrafo, que es invisible y que, como Clifford Geertz lo explicó, habla como Dios, como si Dios hablaba de arriba acerca de lo que está abajo, ¿no? Y entonces a la tercera persona, por supuesto. Y entonces esos son cosas. Hay que también añadir que este paradigma tenemos que también pensar en ello como teniendo una relación muy particular con lo que se ha llamado en inglés scientific racism, porque por supuesto eso toma formación al final de los años del siglo XIX y está de uso, como dijimos, en la primera mitad del siglo XX, y que está muy marcado por la influencia intelectual del scientific racism. Y eso es un periodo donde Europa está muy involucrada en procesos imperialistas en el mundo entero, y eso es el momento, final del siglo XIX, el siglo XIX particularmente, cuando se establece lo que nosotros llamamos en el field of African Diaspora Studies, el sistema que se puede llamar the Global White Supremacy, porque hay
tal cosa que se podría llamar the global white supremacy, la supremacía blanca global, y que es el resultado de una cierta historia de expansión europea. Y entonces, yo soy antropólogo, pero también soy desde el inicio de mi carrera un escolar que participa en el campo de estudio multidisciplinario, interdisciplinario, llamado African and African Diaspora Studies, o African Diaspora Studies. Y en este campo de estudio se paga mucha atención a los procesos de racialización, el uso de raza, y a cómo estos procesos funcionan de manera más o menos visible. Y entonces, no es porque no se utiliza el concepto de raza que racialización no está en proceso. Se puede estar contaminando todo un pensamiento atrás de otros conceptos, ¿no? Y entonces eso es muy importante, ¿no? Ok, entonces writing styles, sí, eso son las otras cosas que decía. Writing styles, the third person, univocality, etcétera. Ya les dije eso. Entonces, claro que entonces eso es el postmodern. Entonces se puede llamar postmodern. Varias personas aquí postmodern se refiere mucho más a lo que viene después, ¿no? Es decir, esta nueva manera de pensar a lo que nosotros antropólogos hacemos cuando hacemos fieldwork, y que emerge, como lo decía, en el final de los 60, pero particularmente en los 70. Y entonces, que la emergencia de este nuevo paradigma, por supuesto, corresponde, porque hay ¿no? Corresponde con un cambio en el contexto americano muy importante, que pasó no solamente en los Estados Unidos, pero también en Europa, cuando más o menos súbitamente llegan a las universidades poblaciones que no estaban en las universidades antes, que son mujeres, pero también gente que no es blanca, ¿no? Y entonces eso es un paradigma que emerge luego de las primeras victorias del civil rights, del movimiento de derechos civiles. Hay todos los movimientos de estudiantiles políticos dentro de universidades en el Global North, tanto en Francia como en otras partes de Europa y en Estados Unidos, que piden que el currículo sea cambiado y que quieren verse representados dentro de esta cosa. Es tan penoso de ver de que tan poco politizados los estudiantes nuestros hoy en día son, por lo menos en los Estados Unidos, pero porque hay muchas cosas que están pasando en universidades ahora. Pero y entonces, y es así que hay que entender la emergencia de este nuevo paradigma dentro de esta historia. Y entonces ahí, en vez de esta pared, esta cosa roja, quería hacer una pared, ¿no? Pero aquí lo que pasa en el contexto de fieldwork, dentro del contexto de este paradigma, se lo interpreta como de la manera siguiente: ethnographic facts, hechos etnográficos ya no son objetivos o subjetivos, sino son construidos durante el trabajo de campo, durante las numerosas ocasiones de intersubjective communication, de la comunicación intersubjetiva que ocurre entre la subjetividad del investigador y las subjetividades de los otros seres humanos con los cuales pasa un momento más o menos largo de tiempo. Y entonces eso es una cosa muy diferente de lo que veíamos antes,
cuando en este caso ya la subjetividad ya no es una cosa mala, sino es parte de lo que estamos haciendo cuando hacemos fieldwork. Y en realidad, cuando se hace fieldwork, eso también está basado sobre una especie de entendimiento del hecho de que cultures, las culturas no existen separadas, primeramente separadas de otras dimensiones de la sociedad, de las sociedades donde se las observa. Yo prefiero particularmente hablar de cultural politics en vez de cultura. Siempre hay aspectos económicos, pero políticos involucrados en prácticas culturales. Pero aquí la cultura se entiende como existiendo intersubjetivamente dentro de los miembros de un cierto grupo cultural, digamos. Y entonces nosotros como etnógrafos lo que queremos hacer es insertarnos en esta comunicación intersubjetiva que ocurre entre los miembros de un grupo cultural particular. Y entonces eso es una de las cosas. Reflexivity, también eso es algo que no existía antes, reflexivity, thinking about the way one thinks. ¿Sí? Tenemos que pensar, pero de manera, digamos, disciplinada, sobre la manera como pensamos o como en realidad progresamos en nuestro entendimiento de la. Entonces, se puede también reflexivity. ¿Estoy bien con tiempo? Sí, sí. Eso es una representación donde se entiende, eso es reflexivity, objectivization of the subject, or inclusion of the subject into the object. And of course, eso es Pierre Bourdieu, he wrote a book called, escribió un libro que se llama Una invitación a la sociología reflexiva. Y él habla de esta definición de reflexivity en estos términos. Y entonces, claro, no de una manera navel-gazing o nombrilista, exhibicionista, uno no está, ¿no? Pero de una manera disciplinada, metódica, en vez de tratar de borrar la importancia de todas las dimensiones que trae consigo el investigador cuando hace ese tipo de investigación, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, para mí no sería aceptable de que haya una tesis de doctorado en antropología hoy en día que no, de varias maneras, o por lo menos al inicio, explica de que cómo así, quién es usted y cómo así se involucró en estas cosas y qué pasó con ese caso. Hay que revelar con una especie de humildad mucho más grande aquí que del otro lado, donde hay una especie de divinización del cientista social. En el primer paradigma, yo lo que digo también, porque pasamos, es que los cientistas sociales anteriormente sufrían de un inferiority complex, agudo en frente a los cientistas de ciencias naturales y de ciencias exactas, como las llaman, ¿no? Digamos, las llaman. Entonces, lo que no es el caso hoy en día, o mucho menos el caso dentro de este contexto, por lo menos dentro de la disciplina de antropología, como yo la veo. Entonces, esto es, y entonces, reflexivity, greater humility, reporting on emotions, and reporting on emotions because emotions, iba a hablar en inglés, no hay actividad intelectual que no abarca emociones. Y entonces, y el papel que estas emociones juegan puede ser muy importante dentro de las decisiones que tomamos nosotros como etnógrafos. Y hay otro libro que
mis estudiantes tienen que leer cuando hablamos de eso, que se llama Emotions and Fieldwork, y en las cuales, un pequeño libro así, y que en las cuales dos mujeres sociólogas revisitan investigaciones que hicieron en el pasado y revelan ¿cómo se puede decir? How much, las emociones las empujaron a borrar ciertas cosas o a revelar otras cosas, y también dentro del contexto político particular, cuando ellas estaban realizando y publicando sus trabajos. Entonces, eso es una de las... ¿no? Y entonces... Sí, y claro, que la decisión de no involucrarse políticamente es una decisión política, ¿no? Y entonces no se puede escapar de tener que asumir una posición política, ¿no? Y entonces, y es así, por eso que yo hay gente que me dicen a veces que ellos tienen una visión de la antropología, que es la antropología del final de los siglos XIX y XX, que no ha cambiado, y que dice, ¿cómo así, Jean, tú puedes ser antropólogo? Es porque hubieron cambios, hay estas cosas en las cuales uno puede eventualmente encontrar un lugar donde uno puede actuar y hacer un trabajo que tiene a combatir y a entender mejor injusticias políticas y procesos a revelar, a analizarlos de manera. Entonces, esto, déjame ver. Y, claro, con este paradigma hay un sinnúmero de writing styles, de estilo de escritura. No uno, pero todos son preocupados por hacer estas cosas, ¿no? Creo que los decía antes, pero todos son ser multivocal. Hay la voz claramente identificada del etnógrafo, pero también las voces de la gente eventualmente con las cuales él interactuó o ella interactuó. Y hay o también voces de personajes políticos importantes para demostrar cuánto lo que está pasando dentro del contexto sociopolítico económico en el cual el proyecto está inmerso. Y entonces, pero hay ethnographic autobiography, hay ethnographic fiction, novelas etnográficas, hay poesía, hay un sinnúmero, y es así que hay de una cierta manera unas comunicaciones bastante enriquecedoras entre antropología y literatura eventualmente, o creative writing, I would say, creative writing, ¿cómo se dice eso? Sí. Y entonces, en mi caso, y solo para terminar, yo creo que termino con eso, para terminar, voy a decirles de que ¿mi tiempo se terminó? No, es decir que hay un sinnúmero de cosas que se puede decir. Claro que yo he jugado o me lancé en haciendo varias cosas. He escrito, por ejemplo, una self-ethnography dentro de un proyecto en los cuales todos los participantes en la conferencia y después en el libro publicaron self-ethnography, pero una self-ethnography que permite hablar de cosas más grandes. Nunca es solamente limitado, o ethnographic autobiography no está limitado a la vida del etnógrafo, sino permite una puerta de entrada para poder hablar de cosas más grandes que el individuo. Y hay una cosa que también cuando decía, como para tal vez complicar, pero eso es con mucho respeto, es decir, que yo creo que cuando se habla de West and the Rest, hay que andar con cuidado porque
las cosas, como se ha dicho, son mucho más complicadas. ¿Dónde empieza el West y dónde empieza el Rest? Cuando uno mira en Miami, vivimos en Miami, Miami es una ciudad donde sí, hay tantos inmigrantes que entonces, y los networks que se han desarrollado entre cities o lugares en el West o en el Global North y en el Global South, hay un sinnúmero de circulaciones increíbles. Entonces, y por eso y la otra cosa también que quería decir, West and Rest, está ligado con eso, y quiero decirlo con cariño, pero con provocación, es que, es decir, que yo escuché eso también en Ecuador, mucho, porque, como yo les decía, yo vivía aquí entre el 85 y el 91, yo vivía aquí todos los días. Y, bueno, estaba un residente, tenía una cédula, pero, es decir, ese discurso que se escucha muchas veces en Latinoamérica y en Brasil, es que nosotros fuimos colonizados por los europeos. Pero entonces, claro que si uno ve, hay una especie de esquizofrenia ahí que es muy interesante para nosotros cientistas sociales, porque, es decir, ¿quién obtuvo la independencia? De una manera general, las independencias americanas fueron, a la excepción de Haití, fueron independencias que se logró gracias a las élites, y mismo en el caso de Haití, pero hay élites sociopolíticos y raciales locales, que ellas obtuvieron, pero locales quiere decir que dentro del orden racial que existía durante la colonia, no fue como en muchas partes de África, los indígenas que votaron a la mayoría de los sino más bien el West está, pero dentro de la substancia, de la naturaleza mismo de estas sociedades. Y entonces, estos discursos es muy interesante que siguen surgiendo de vez en cuando. Eso quería decir, pero muchas gracias.